en Angol. Teleangol te acompaña, estés donde estés. Tu mensaje puede ser parte del programa. Escríbenos al WhatsApp de Efecto Matinal. Más 56 45 274 6244. Efecto Matinal. Es jueves y Efecto Matinal lo sabe, es jueves y nuestro panelista constante de los días jueves, Roberto Saldivia, el psicólogo Roberto Saldivia de Emprende Preuniversitario, está junto a nosotros. Roberto, un gusto tenerte nuevamente acá en nuestras pantallas, en nuestros micrófonos. Muy buenos días a toda la audiencia, muchas gracias. Hoy no estaremos solo junto a Roberto, tendremos también una invitada con quien vamos a conversar sobre un temazo, la verdad. No es que sea un tema nuevo, este tema de alguna forma ha ido apareciendo en nuestros programas, hemos ido conversando, hemos dado atisbos, pincelazos, hablazos, como usted le quiera llamar, pero hoy día vamos a profundizar sobre algo que tiene directa relación también con lo que nosotros hablamos sobre Emprende Preuniversitario. Vocación y propósito, y para ello nos va a acompañar de manera telemática en este programa y la comenzamos a saludar a María Paz Medina, quien está con nosotros ya a la distancia. María Paz, ¿cómo estás? Muy buenos días, qué bella sonrisa, qué gusto recibirte acá en nuestro programa. Muchas gracias, muchachos, la verdad para mí un honor estar acá con ustedes y porque por supuesto el tema me motiva mucho, así que muy contenta de participar el día de hoy en esta conversación. Roberto, hemos hablado bastante y sobre todo en cada conversación que tenemos finalizamos hablando de Emprende Preuniversitario y lo que es el programa vocacional por la importancia que tiene la vocación. Nosotros hemos hablado siempre, y lo digo siempre dentro de la mención que hacemos de Emprende Preuniversitario, que qué importante es prepararte para la PAES. Exacto. Pero qué más importante es prepararte para lo que viene después, elegir tu vocación y elegir bien para que no tengas problemas después en el futuro. De eso precisamente vamos a hablar el día de hoy con Roberto Saldivia, nuestro psicólogo, director de Emprende Preuniversitario, y con la ingeniera comercial María Paz Medina, quien está acompañándonos en esta jornada, Roberto. Así es, bueno, una gran invitada también para que nos comente su experiencia, el trabajo que ha realizado y por sobre todas las cosas, como tú muy bien dices, esta palabra que es muy profunda, pero también nos remueve y nos permite mostrar lo mejor de nosotros, que es la vocación. Y en eso también María Paz accedió y nos va a contar un poquito. Así que, María Paz, también para que la audiencia te conozca, cuéntanos un poquito de ti y a lo que te dedicas y esta historia también de propósito, por favor. Muy bien, bueno, como comentaba Germán, ¿no? Sí, Germán, para no equivocarme en los nombres. Como comentaba Germán, yo soy ingeniero comercial de profesión. Hice un magíster en marketing que la verdad no ejercí mucho porque el trabajo que realicé en marketing no me gustó. Quizá fue una mala experiencia, pero no enganché nomás. Y tuve una primera crisis importante una vez que salí de la universidad, con este título también de magíster, ¿no? Y después de haber pasado unos meses, dije, ok, la forma en la que yo voy a ejercer mi carrera va a ser a partir de la docencia. Y había tenido experiencia previa haciendo ayudantías mientras fui estudiante en la universidad y siempre conecté con eso. Con enseñar, con acompañar a los estudiantes, pero mi conexión con la docencia iba más allá de querer enseñar una asignatura, sino que tenía que ver con acompañar, con quitarles miedo e inseguridades a los estudiantes frente muchas veces a docentes que salían con los clásicos, el 7 es solo para Dios, ustedes no pueden llegar a tener este nivel de respuestas, en fin. Entonces siempre partió desde ahí. Y bueno, después el tiempo me llevó a desempeñarme como docente universitaria, formando parte de un equipo de gestión de la carrera de Ingeniería Comercial en una universidad privada.
y estuve 9 años desempeñándome en ese rol. Sin embargo, y pese a que estaba muy encantada con el trabajo que yo hacía, sentía hace mucho tiempo que algo no encajaba, que algo no estaba bien, que me tenía que mover. Y fue ahí, luego de 9 años en la vía académica, digamos, que me cambié al mundo corporativo, donde estuve 2 años y medio en una empresa de financiamiento automotriz, vinculada igualmente a la formación porque era parte del área de formación, de capacitación. Entonces ahí me tocó trabajar en primera instancia solamente con los equipos de fuerza comercial, tanto de nuestra financiera como de los concesionarios a los que asistíamos. Y luego se amplió para el resto de la compañía a otras áreas e incluso a otros niveles como subgerencias y gerencias. Entonces siempre he estado vinculada a la formación profesional, algo que, insisto, me gusta mucho. Y en medio de toda esta historia empecé también a aprender algunas cosas de desarrollo organizacional. No profundicé mucho en eso, pero aprendí bastante. En medio de toda esta aventura empecé a meterme en temas de neurociencia. Y ahí fue que ya me atrapó. Y después de algunas otras crisis importantes que también tenían mucho que ver con la vocación, si bien había otros factores también más personales que influyeron en que yo entrara en un cuadro depresivo, por eso hablo de una crisis, que fue súper fuerte porque de alguna forma tenía que ver con una crisis de identidad respecto a cómo yo me estaba desempeñando en lo profesional. Y luego de eso ocurrió que a mí me despiden de mi trabajo y fue que tomé la decisión de emprender y dedicarme a acompañar profesionales que pasan por un cuestionamiento respecto a cómo están llevando su carrera, su vida profesional, el tener este choque de identidad entre lo que somos, queremos y lo que hacemos, porque creo que es muy importante, dado que pasamos mucho tiempo o muchas horas de nuestra vida trabajando, conectar con eso que hacemos para poder sentirnos mejor, experimentar bienestar y con eso en el fondo mejorar nuestra calidad de vida. Entonces eso es más o menos la historia y a lo que yo me dedico hoy día. Por lo tanto, el tema que vamos a hablar hoy día para mí es muy importante porque creo que la vocación es algo que atraviesa nuestra vida. Okay. Y socialmente hay muchas creencias y cosas que de pronto lo hacen más difícil. Sí, es verdad. Mira, acá por lo menos también lo habíamos conversado, pero es bueno también presentarlo a la audiencia y también desde tu experiencia, en el sentido de que nosotros tenemos acá a Emprende Preuniversitario también con la preparación PAE, los puntajes y todo eso, pero también hay algo que tú misma dijiste, el tema de las crisis, también lo viviste personalmente y en el entorno también universitario, o sea, muchas veces se indica de que un puntaje, ¿cierto?, te da un acceso a una carrera, pero cuando tú misma dijiste por ahí, ¿sabes qué? Yo estaba haciendo esto, pero no me llenaba, me pasaba esto, me pasaba lo otro. ¿Cómo ves tú junto con este acompañamiento quizás en lo que es el puntaje? Porque también es una vía de ingreso importante por el tema del conocer, ¿cierto?, del saber. Pero ¿cómo ves tú también el tema de las habilidades blandas, de encontrarse, de poder identificarse en una carrera que justamente conlleva este tema de crisis que tú muy bien nos manifestaste, nos cuentas acá? Sí, mira, yo creo que es súper importante que, primero que desde la casa, ¿cierto?, desde los entornos más íntimos de los estudiantes que van a entrar a la universidad, se pudiera reforzar el hecho de que esta es una decisión que, si bien es importante, no va a determinar la vida completa del estudiante. ¿A qué me refiero con esto? Que el estudiante puede tomar una decisión, entrar a una carrera determinada, ya sea porque era la carrera que quería en ese momento, porque el puntaje le dio, o bien porque, también pasa, no era la carrera que quería,
pero el puntaje le alcanzó para eso. Claro, ¿Sí? exacto. Entonces, el estudiante decide, ok, yo voy a estudiar una carrera determinada por X motivo. Entonces, desde ahí, el entorno cercano es muy importante en cuanto al apoyo moral, si se le quiere llamar así, de decirles que lo están acompañando en este proceso, que va a haber o puede haber posibilidades más adelante de un cambio si fuera necesario, para que ya el estudiante pueda sentir un nivel de apoyo y de seguridad que es muy importante en términos de la autoestima también, ¿ya? Porque el mundo académico es más rudo en comparación a lo que el estudiante vivió en el colegio. La competitividad es mucho más notoria. Tenemos docentes que todavía son muy vieja escuela con este concepto de el 7 es para Dios, ustedes no entienden nada, en fin, que probablemente ustedes también lo vivieron en algún momento en la universidad. Eso por un lado. Y por otro lado, que esto, por supuesto, no lo sabe toda la gente y no tienen por qué saberlo, pero para eso estamos nosotros, para acompañar en esto, es que un joven a los 17, 18 años todavía no tiene completamente desarrollada esa parte del cerebro que le permite tomar decisiones más conscientes, ¿sí? Y asumir ese proceso de responsabilidad de una decisión. Ya eso está desarrollado en la parte prefrontal del cerebro, ¿cierto? Sí. Entonces, es muy probable que un estudiante pueda equivocarse, y lo digo entre comillas, porque eso igual genera una experiencia que significará aprendizaje más adelante para la vida. Es muy probable que un estudiante pueda equivocarse en tomar esa decisión. Y cuando nos equivocamos, nos genera una crisis importante, ¿cierto? Porque nos empezamos a enfrentar a estas críticas externas o estos comentarios que, si bien pueden venir desde el amor, desde la preocupación, igualmente van entrampando la posibilidad de que el estudiante pueda decidir cambiar. Y eso nos pasa en la primera etapa, y también nos puede pasar después cuando a los 40, por ejemplo, decidimos reinventarnos. Cuando ya esto está absolutamente desarrollado, hemos madurado, hemos tenido una experiencia profesional, pero si resulta que yo a los 40 años estoy trabajando en una empresa en la que gano a lo mejor súper bien, que tengo trayectoria y todo, y no sé, por ejemplo, soy ingeniero comercial y de pronto digo, no, ¿sabéis qué? Me quiero poner a cocinar. Claro. Pero ¿cómo te vayas a poner a cocinar? Entonces, es muy importante en el tema de la vocación tener apoyo, compañía y el permiso para poder cambiar de opinión. Exacto, y ver el tema también de la influencia y rescato también lo que tú me dices, que uno conoce también como psicólogo, que justamente el mundo adolescente es un mundo de ir probando, de ir cuestionando y de ir también intentando tener seguridad. Y muchas veces nosotros como papás también creemos que al tener un chico adolescente que casi va a entrar a la vida universitaria, ya comillas pasaría a ser casi un adulto más. Entonces Sí. el acompañamiento en sí no es el indicado, ya sea porque estemos ocupados, por lo mismo que te acabo de comentar, y también por el tema de la influencia de los grupos, pero los grupos también son adolescentes que tienen las mismas o quizás más dificultades de decisiones o temores que la persona que está ahí al frente. Entonces, también la invitación es como, oye, conversémoslo, veámoslo, y también vayamos quizás evaluándolo, ahí buscando distintos tipos de apoyo justamente para eso, porque también me parece muy, muy interesante lo que tú me planteas, que es la famosa crisis de los 40, ¿cierto? Pero creo yo que es distinta una crisis que siempre nos pasa cuando nos cuestionamos que lo que estábamos haciendo no estaba bien, versus quizás ir avanzando en el tiempo y quizás ir profundizando en lo que vamos haciendo. Totalmente, sí. Bueno, yo siempre fui de la idea, y
otra de los mensajes que yo trataba siempre de transmitir a mis estudiantes era el que la carrera no definía sus vidas, no determinaba quiénes ellos eran, sino que era una herramienta. Y también entender la carrera y el desarrollo profesional tiene que ver con que es una herramienta y no con que eso eres tú. Ahora, claro, nos definimos mucho por el hacer, ¿cierto? Yo soy ingeniero comercial, yo soy psicólogo, yo soy. Pero eso es lo que hacemos. Y finalmente, y a propósito de lo que tú decías de las competencias más humanas, por así decirlo, es eso lo que va a marcar una diferencia en nosotros a nivel profesional. Si bien, por supuesto, lo técnico tiene un peso importante, sobre todo para trabajos muy específicos, va a ser finalmente nuestra capacidad de tener o sostener un análisis crítico, nuestra capacidad de liderar, nuestra capacidad de tomar decisiones, ¿cierto? De gestionar equipos, de comunicarnos, lo que puede marcar una diferencia importante a nivel profesional. Y creo yo que uno no se puede limitar solamente a la carrera, sino que a lo que somos realmente. Cuando hablamos de lo que somos realmente, y aquí voy a entrar en la conversación, María Paz, cuando hablamos de lo que somos realmente, hay mucho de nosotros en todo lo que hacemos. O sea, no es novedad decir que de pronto una persona que tiene una profesión en el propio camino, en el aprender haciendo, se vaya dando cuenta que quizás lo suyo era otra cosa. No dejando de lado su origen, pero también es cierto que empieza a aparecer por ahí la meritocracia como un estilo también, como una forma de ir decidiendo, porque ya, tú ingeniera comercial y te empezaste a dar cuenta que lo tuyo venía quizás por otro lado y hay mucho mérito en aquello, y un mérito que no solo lo reconoces tú, sino que lo reconocen tus pares, lo reconocen tu alrededor y te empiezan a reconocer y tú te empiezas a motivar con aquello y te das cuenta que quizás lo tuyo iba más por ese lado, pero ya tienes el sustento de la profesión detrás tuyo, puedes hacer estos cambios, puedes hacer estas modificaciones y no sentirte culpable por aquello. Exacto. Sí, de hecho, qué bueno que mencionas el tema de la culpa, porque cuando una persona ya más madura, o incluso también si le pasa a una persona en el proceso universitario, tiende a sentir mucha culpa por decir, esto no es para mí, o esto no es lo que quiero. Y de hecho yo misma lo experimenté. Si en algún momento, si tú me preguntáis, las primeras crisis o choques que yo tuve con la carrera, yo me sentía que iba a traicionar a mi familia, que cómo iba a tirar por la borda todo lo que había aprendido. Y la verdad es que, mira, yo hoy día agradezco haberme mantenido dentro de la carrera, porque al final eso también me ayudó, y todo lo que pasé y los momentos en los que lo pasé mal también, todo eso me ayudó hoy día a ser quien estoy siendo y a dedicarme a lo que me estoy dedicando. O sea, yo lo agradezco, pero también imagínate cómo se siente agradecido una persona que se sintió apoyada para poder cambiar y finalmente encontrar hacer algo que le gustaba. Entonces, es súper importante poder sentirse cómodo cuando uno toma una decisión de cambiar, ¿sí? Y claro, cuando también hablo de lo que somos, es porque también es súper importante primero conocernos a nosotros mismos, y ese camino puede ser súper largo, pero al menos entender en qué ciclo, en qué momento del ciclo de nuestra vida estamos y cuál está siendo nuestro contexto. Porque muchas veces nos toca tomar decisiones en virtud del contexto. Entonces, o nos damos cuenta que queremos hacer las cosas de manera distinta. Te voy a poner un ejemplo que
pasó en la pandemia, que es como nuestro caballo de batalla, por ejemplo, en términos de cambio, porque fue muy, muy importante lo que pasó ahí. Muchas mujeres tuvieron que renunciar a sus trabajos para poder ser cuidadoras, ¿sí? Mujeres profesionales, mujeres no profesionales tuvieron que dejar de ir a trabajar porque tenían que quedarse con los hijos que estaban teniendo educación online, o cuidar a algún adulto mayor, qué sé yo. Entonces, las circunstancias cambian, ¿sí? Por lo tanto, desde ese lugar, esa mujer, lo más lógico, o muchas personas a las que le haya pasado, estoy hablando de ese caso en particular porque quiero linkearlo con otra cosa, pero ahí es probable que cuando ya pasó la pandemia, a muchas les dijeron, bueno, ya se pasó la pandemia, vuelve al trabajo. Es que no quiero volver al trabajo porque me di cuenta que qué importante era estar en la casa cuidando a mis hijos. Porque a lo mejor yo hoy día quiero estar presente en el día a día y en lo que están haciendo mis hijos. Y a muchas mujeres que entendieron este concepto y que fueron mamás después de la pandemia, empezaron a valorar el hecho de, por ejemplo, tomar un camino desde el emprendimiento y así poder pasar más tiempo y estar en casa para cuidar a sus hijos o acompañar a sus hijos. Entonces, ahí también tenemos algo que nos impulsa a conectar con lo que para nosotros es importante. Si para mí es importante cuidar a mi familia, entonces voy a buscar un trabajo que me permita trabajar desde la casa o voy a emprender. Si para mí es importante tener más tiempo disponible, a lo mejor me voy a buscar un trabajo igualmente profesional, pero que sea freelance. Entonces voy a empezar a tener clientes por aquí y por allá y voy a poder tener más tiempo libre, no sé, para ir a andar en bicicleta a la montaña, para ir a nadar, a trotar, para juntarme con mi familia, qué sé yo. Entonces, creo que una cosa importante también es entender los contextos, ¿sí? Y si lo llevamos al plano de un estudiante que está recién saliendo del colegio, que a mí me pasó también en algún momento, que cuando yo decidí la carrera que quería estudiar, y que ojalá esto no le pase a nadie, porque tampoco es la idea, pero cuando yo tomé la decisión de estudiar ingeniería comercial, no lo hice tanto porque fuera algo que yo quisiera, sino que porque yo pensé que como ingeniería comercial era una carrera que te generaba buenos ingresos, yo así iba a poder ayudar a mi familia. ¿Por qué pensé eso? Porque nosotros veníamos ya de 2 años y medio que mi papá había estado sin trabajo y las cosas se habían puesto muy difíciles. Entonces, también considerar que cuando tomamos decisiones, esas decisiones están en un contexto. Y si ese contexto me está invitando hoy a, por ejemplo, tener más tiempo, más disponibilidad para estar con mi familia, bienvenido sea y chao culpa. Ahora, obviamente, un proceso así también implica que podamos planificar cómo lo vamos a hacer. Y ahí es súper importante porque, sobre todo ya cuando estamos hablando de personas más en la edad adulta, ¿cierto? No sé, en los 40, es que yo tengo que tener claro que no puedo lanzarme a la vida así nomás porque tengo cuentas que pagar, tengo un arriendo, un dividendo, lo que fuera, de lo que me tengo que hacer cargo. Entonces, sí, yo creo que ahí es importante ir dejando la culpa de lado y ser capaces de planificar en el caso de quienes ya estamos más maduros y en el caso de las personas que están recién ingresando a la universidad, generar este espacio de apoyo en la toma de decisiones. Y también, ojo, tampoco digo con esto que seamos así como muy permisivos y que no permitamos que los jóvenes se hagan cargo de sus decisiones, porque tampoco se trata de que andemos saltando de un lugar a otro, ¿cierto? Estudiando 1000 carreras, cambiándome una vez al año de carrera, pero sí de que ellos sientan esa confianza y acompañarlos. Mira, no sé, prueba un semestre más, ve qué pasa con esto, mira cómo te va, porque, insisto, nos podemos equivocar.
Te agradezco el relato porque nos contaste ahí una vivencia personal. Se agradece eso para darle más sentido también a lo que nos estabas comentando, pero me gustaría preguntarte, María Paz, y ingresar también a Roberto en esta pregunta y en esta respuesta es, ¿cómo yo puedo hacer? Porque en este momento hay muchas personas que nos están viendo y nos están escuchando. Y hay muchas personas que quizás ni siquiera le están dando sentido a lo que aquí estamos hablando, pero yo quiero traspasar ese sentido. ¿Cómo puedo yo hacer entender, cómo puedo yo hacer clic en las personas que en este momento nos están escuchando y que están precisamente a punto de vivir ese proceso, el proceso de la elección de futuro? ¿Cómo puedo hacer clic yo en ellos y decirles que, por ejemplo, esta conversación para ellos debería estar siendo muy importante? Porque el futuro de sus hijos, de sus hijas, está precisamente en esta decisión que van a tomar este año. Puedo ahí, mira, yo aportar yo creo que dentro de lo que dice María Paz y que lo hemos conversado también, es el hecho de poder entender de que la seguridad, yo sé que involucra muchas cosas, pensando uno como papá en nuestros hijos, que puedan pagarse sus cosas, que puedan tener sustento en la vida, que puedan tener sus bienes materiales, que cuando pase algo sepan tener recursos. Pero creo que eso que es súper válido como papá y preocupación que tenemos, tiene que ser a través, y creo que ahí está la distinción que María Paz lo ha ido diciendo, que es, no es una carrera por per se la que te posibilita eso, o solamente la carrera que uno dice, mira, no estudies tal cosa porque te va a ir horrible, estudia esta porque ganan determinada cantidad de plata, porque eso tiene que ir acompañado también de lo que es el descubrimiento de los potenciales que tienes. ¿Por qué razón? Porque esos tipos de potenciales que tenemos todos en mayor o menor medida, nos hace también ser únicos y también, como se dice en buen chileno, tener dedos para el piano y no pasar por ese tipo de situaciones. ¿Por qué razón? Porque justamente como plantea María Paz, después nosotros pasamos por etapas críticas y esas etapas críticas generan vacío. Sí, existe como se llama el vacío existencial, o sea, ya, yo soy una máquina de generar dinero, estoy bien en esto, tengo lo típico que te puede decir, oye, ahora quiero cocinar, pero ¿cómo? Si mira, tú tienes tu casa, tienes una buena familia, tienes lindos hijos, tienes aquí, tienes allá. Sí, perfecto, pero eso también tiene que ir de la mano de hacer algo como lo planteamos en el tema, con propósito. Para poder bajarlo quiere decir que de acuerdo a mis habilidades, de acuerdo a mis conocimientos y mis talentos, yo tengo unas personas a un grupo de personas a las cuales yo puedo ayudar de forma natural y no forzada. Entonces, el contexto es súper importante, que yo creo que lo acompañaría también, y con el consejo para los papás es, fomentemos el descubrimiento de los talentos que tienen nuestros hijos, porque no se van a morir de hambre en la carrera que estén, siempre y cuando esa carrera, ese oficio, esa profesión, ese emprendimiento vaya conectado con una razón, con un propósito. Si eso va a tomar un poco de tiempo, no es todo magia, pero es mucho más probable porque hay una satisfacción, por un lado económica, que es la tranquilidad que quedamos como papás, ya, está generando, tiene sus cosas y qué sé yo, pero también con una satisfacción personal, que creo que eso va mucho más de la mano y al final son muy buen complemento, el tener claro lo que tú quieres versus también con lo que te pueda generar. Yo lo vería desde ese lado. Sí, aparte que el propósito, que se habla mucho del propósito, sobre todo en las primeras instancias, de pronto, cuando uno tiene una crisis o tiene una duda respecto a lo que quiere hacer profesionalmente, uno no va a Google a buscar qué es el propósito o cómo puedo encontrar mi propósito. Y eso, de nuevo, tiene que ver con cómo yo me identifico con aquello que hago. Entonces, muchas veces, no sé, tenemos personas que trabajan en oficinas, por ejemplo, y están todo el día ahí y son buenos en lo que hacen y saben hacerlo muy bien, pero ellos no sienten que eso tenga un impacto para ellos, ni un impacto significativo para otros, porque claramente si la persona se viene el trabajo, obviamente que la empresa en la que esté va a tener resultados, o si el negocio es propio, ese negocio también va a tener resultados,
Pero si yo de pronto no me veo haciendo eso o lo estoy haciendo, digo, ¿qué estoy haciendo acá? Es difícil transitarlo. Entonces, cuando yo ya empiezo a sentir esa incomodidad, o incluso cuando le pasa a estudiantes, yo tengo el caso cercano, una amiga que su hija entró a una carrera, era muy buena estudiante, pero la verdad es que no, se perdió en el camino. Entonces, tiene que ver con que si yo estoy en una carrera como estudiante, ¿no? Y se me hace cuesta arriba, pero igual lo estoy disfrutando, o igual digo, bueno, me fue mal más o menos en esta asignatura, pero en esta otra me va súper bien. Apoyar desde ahí también, porque también, o sea, las carreras, por ejemplo, no sé, la psicología, Roberto lo sabe, tiene distintas ramas de aplicación, la ingeniería comercial también, la medicina también, la gastronomía también. Entonces, el que a mí me vaya mal en algo o que no me guste algo, no significa que no me guste el ejercicio de esa carrera, ¿ya? Aparte que, vuelvo al ejemplo, no sé, si yo soy ingeniero comercial, pero me gustan las artes, ¿cierto? Yo perfectamente puedo ejercer mi carrera como gestora cultural y para eso tengo que tomar algún diplomado, especializarme y darle con eso. Entonces, claro, el propósito no es algo que necesariamente se da cuando estoy recién empezando algo, ya sea como estudiante o adulto, como cuando voy a iniciar recién un proyecto, ¿sí? Eso es algo que podemos ir descubriendo en el camino, ¿ya? No es una obligación tener ese propósito, porque si yo no experimento cosas, difícilmente me voy a poder dar cuenta de si algo me gusta o no, de si conecto o no con eso. El propósito lo vamos encontrando en la medida en que vamos conectando con cosas, con personas, con espacios. No sé si me explico. Sí. Queda bastante claro, la verdad, y lo mejor de todo, María Paz, es que esto va a quedar también claro para la gente que no estuvo, que no lo pudo ver, que no lo pudo escuchar. Va a quedar en nuestro fanpage precisamente como un testimonio, como un argumento también para quienes van a comenzar a tomar decisiones a partir de este año y para quienes quizás ya están ahí en ese camino y tienen algunas dudas o tienen de pronto esa falta de argumento. Bueno, van a quedar aquí plasmados muchos de esos argumentos que tú nos has dado, que son muy poderosos por lo demás, en base al aprender haciendo. María Paz, te queremos agradecer este espacio que nos has brindado de tu tiempo para conversar sobre este tema tan importante y tan interesante. Muchas gracias a ustedes por la invitación, lo pasé muy bien, la verdad es que a mí es un tema que me apasiona, así que Se nota. Encantada de haber estado compartiendo con ustedes en esta instancia. Bien, pues María Paz, mucho éxito en todo. Oye, ¿dónde la gente te puede encontrar para saber más de esto que tú has conversado con nosotros? En Instagram me pueden encontrar en @tribumetanoia. Tribumetanoia. Sí, Perfecto. con I latina, Tribumetanoia. Perfecto. En Instagram entonces. Muchas gracias, Instagram. María Paz. Que tengas un muy buen día. Gracias a ustedes, un abrazo. Chao. Un abrazo. Chao, chao. Roberto, te dieron bastante apoyo respecto a este tema que, oye, vuelvo a repetir, es un tema que hemos venido conversando mucho en el último tiempo y que bueno, porque le hacemos sentido, le damos importancia a algo que, insisto, esto era quizás más macro. Yo me estoy concentrando en esto porque me ha tocado conversar mucho con gente que me pregunta, oye, por el tema vocacional y todo aquello, pero hoy día hay papás que saben que no están preparados para orientar vocacionalmente a sus hijos,
Bueno, no es necesario quizás que simplemente tengan que ir a Emprende Preuniversitario. No. Hoy día queda este testimonio que va a estar en el fanpage. Si usted tiene algún familiar por ahí, algún amigo, alguien que está con ese problema, que no sabe cómo dar la orientación, dígale. En Teleangolo hoy día tuvieron una conversación súper importante respecto al tema vocacional. Vaya, porque quedó en el fanpage. Va a quedar 30 días ahí disponible para Disponible, usted. sí, así es. No, y también yo creo que lo más importante para poder también acompañar a los adolescentes es tener quizás una conversación de un par de preguntas, porque también existe mucha expectativa y presión de repente en los mismos jóvenes, muchas veces no porque lo que nosotros esperemos de ellos, sino muchas veces también es la percepción, es la creencia de las responsabilidades que tienen, que a falta de comunicación también hace que de repente la solución sea mucho más sencilla de lo que se aparenta. Pero para eso también, más allá de venir a un programa vocacional o qué sé yo, es el tema, conversémoslo en familia, veámoslo, y a partir de eso veamos cuáles apoyos podemos hacer. Quizás puede ser algo que se resuelva en la casa y no necesariamente involucre nada más, o puede ser un apoyo más extenso. La verdad, Roberto, es que yo en lo personal, mientras escuchaba a María Paz, me voy dando cuenta que y pasa en todo en la vida en realidad, que uno mientras más aprende, más se da cuenta que menos sabe. Así es. Y yo que me he metido bastante, me he inmiscuido bastante en el tema vocacional precisamente para poder ser un buen interlocutor tuyo. Después de escuchar a María Paz me doy cuenta que me falta... Yo pensaba que de 1 a 10 yo iba en 5, ¿no? Estoy en 1, 2 todavía. Me falta mucho por aprender. No, siempre hay cosas por aprender y fíjate que uno le habla vocacional, pero tú vas a otros temas, por ejemplo, psicología, no me quiero especializar tanto, pero Maslow, por ejemplo, dentro de su pirámide de necesidades, que siempre se lo han pasado en el colegio, en filosofía, habla de la autorrealización, y la autorrealización justamente es la cúspide de la pirámide y es cumplir un propósito, y eso te estoy hablando de psicología de los años 60. Entonces, siempre el ser humano está orientado hacia objetivos, hacia logros, y esos logros, en la medida que vayan siendo personales, nos van satisfaciendo. Entonces, está siempre acompañado en nuestra vida, eso siempre está. Bien, pues, ¿en qué estamos en Emprende Preuniversitario? Estamos... Disculpa que diga estamos porque me siento mal. Sí. Mira, estamos ya de vuelta a clase, volvimos el lunes y ya es próximo a nuestro ensayo. Ya estamos repasando contenido en nuestro ensayo y acompañando, porque hasta el 23, si no me equivoco la fecha exacta, está lo que es la inscripción para la PAES. Así que muchas veces lo hacen en los mismos colegios, los mismos chicos, pero también nosotros en el preuniversitario estamos acompañando el proceso de la inscripción de pruebas. Y una guía. Una guía, y lo otro también, que muchas veces los chicos reciben ese consejo y yo no lo... cuando trabajamos vocación yo les digo, chicos, no, porque por ejemplo... Ya el consejo es como, da todas las pruebas y ahí de la que te vaya mejor la junta y saca las carreras. No, pues o sea, oye, inscribamos las pruebas que realmente necesitas. O sea, si tu meta es alguna carrera humanista, no vaya a inscribir M2, pues no vaya a inscribir ciencia. Entonces, porque también es un desgaste, es un tiempo, es otra prueba que no corresponde y te vaya bien o te vaya mal, te va a pasar lo mismo. Entonces, fíjate que en cosas tan sencillas como esas también estamos en el tema de, oye, lo que tú necesitas, lo que tú tienes que dar, hacia dónde quieres apuntar. Entonces, estamos en este proceso de la inscripción de pruebas en la página del DEMRE. Y perdón, y me queda, la próxima semana vamos a tener en nuestro TikTok, @vocacionreal, justamente un webinar conversatorio para jóvenes en vocación. Mira, qué sábado bien. 16 de julio a las 6 de la tarde. Sábado 19 de julio a las 6 de la tarde en nuestro TikTok e Instagram. Ya, ¿nos vas a enviar esa información al WhatsApp para estar también difundiéndola antes de que se realice esta actividad? La verdad es que yo en lo personal trato de ponerle bastante preocupación al tema vocacional porque sé que podemos ser un gran aporte. Una persona que logremos que pueda bien orientar a su hijo o a su hija ya es un trabajo bien hecho. Así ganado. Es que es alguien ganado, efectivamente, Roberto. Muchas gracias por estar acompañándonos el día de hoy. Te esperamos el próximo jueves, sin duda, con un tema bastante interesante para conversar en nuestro programa. Muchas gracias, Germán. Gracias a todos. Que estén bien. Y ustedes no se separen de nuestra sintonía.
porque nos vamos a la música, seguimos con nuestra programación, nos vamos del fanpage, pero quedamos en el resto de todas nuestras multiplataformas a través de Teleangol Radio y Televisión.